Cordiales saludos, queridos aprendices. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Les doy la bienvenida a la videoconferencia que teníamos programada o que tenemos programada para la mañana de hoy. En esta mañana, pues vamos a dividir la conferencia en dos partes. La primera parte vamos a hablar acerca de acciones que se realizan en el presente, y con eso vamos a hacer una introducción al presente simple. Y en la segunda parte de la videoconferencia vamos a hablar del pasado simple, acciones que realizamos en el pasado. Muy bien. El presente tiene que ver más para el nivel uno y el pasado tiene que ver más con el nivel 2. ¿Ok? Entonces, a los que están en nivel 4 les sirve muchísimo estar en, por eso los programo juntos, porque, bueno, para el nivel uno es la primera temática que vemos y es crucial que la vean, y para el nivel 4 es porque, digamos, recordar cómo se realiza el presente simple también sirve de ayuda para entender un poco más la gramática del cómo se realiza el pasado simple. Para aquellos que están en nivel uno y quieren ver la temática del pasado, yo no tengo ningún inconveniente. Simplemente tengan en cuenta que son dos tiempos verbales diferentes que se utilizan unos verbos que sirven de auxiliar, que son un poco diferentes, pero nada complejo. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera parte. Entonces, introducción al presente simple. El primer tiempo verbal para aprender inglés es el present simple present, o tiempo presente simple, el cual se puede emplear para uno, condiciones del presente simple. Condición: comunicar acciones o estados permanentes. Colombia has a huge hotel industry. Acá tiene la parte en español para que ustedes la vean. Yo solo voy a leer la parte en inglés. Muy bien. Antes de entrar de lleno a la estructura gramatical de las oraciones en presente simple, se debe entender cómo se conjugan correctamente los verbos en este tiempo. Los verbos más comúnmente usados en el idioma en inglés son, aquí tenemos el verb to be, to do, to have, to eat, to read, to call, to play, to study, to drink, to buy, to walk. Se walk, no se pronuncia la L, la O se vuelve una O abierta, walk. Es decir, en lugar de decir A, es decir, abren la boca en A, háganlo en ese momento, si pueden, hagan el ejercicio. Abren la boca en A, abren la boca en A y dicen O, O. Es decir, dejan la boca abierta en A y pronuncian la letra O, la vocal O, walk, walk. Es una O abierta. Es una vocal que nosotros no tenemos en el español, pero que sí la tenemos en inglés. Muy bien, continuemos. To watch, to listen to write, to sing, to sleep, to fly, to wash, to work, to travel, to drive, to go, to leave, to pay. ¿Ok? Estos verbos realmente sí son de los verbos que más se utilizan. Hay un listado un poco más completo, ustedes lo pueden buscar en la página web. Eh, Colocar, por ejemplo, en Google, pueden colocar listado de verbos más utilizados en inglés. Y van a encontrar un listado más o menos de unas verbos, más o menos entre unos 50 y 100 verbos en inglés que son los más utilizados.
Con 50 creo que podrían ustedes estar dominando, digamos, parte de la lengua inglesa, ¿cierto? Por lo menos a nivel comunicativo. Con 50 verbos, los 50 verbos más utilizados, se pueden lograr muchísimas cosas en cuestión de comunicarse. Ojo, es una diferencia de decir 50 palabras más, 50 verbos más utilizados o 50 palabras más utilizadas. Estamos hablando de los 50 verbos más utilizados. Si habláramos de palabras, podríamos decir construir un vocabulario con las 500, 600 o 1000 palabras más utilizadas en inglés o más funcionales, por decirlo así. La idea para poder dominar una lengua es aprenderse alrededor de unas 2000, 3000 palabras, ¿cierto? Si ustedes se ponen a pensar, nosotros al hablar utilizamos menos palabras de las que sabemos. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? En el momento en que uno está leyendo, por ejemplo, o en el momento en que uno está escribiendo. Pero más que todo, el efecto se da cuando uno está leyendo. Ahora, muy bien, todos ustedes me están escuchando, ¿cierto? Si me pueden escuchar, por favor, escríbanme en el chat. Yes. ¿Me pueden escuchar? Hola a todos. ¿Me pueden, por favor, confirmar? Necesito que me confirmen que me estén escuchando. Yes. Ok, bueno, entonces en este caso hay una persona que me está escribiendo que me dice que no puede, deberá reiniciar. Escribiéndole acá el mensaje. Bueno, muy bien. Entonces, si usted construyera un vocabulario, comencemos para un nivel A2. Si usted construyera un vocabulario de unas 500 palabras, 400 palabras, o incluso para un B1, usted podría lograr comunicarse en inglés de cierto modo. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que ustedes puedan empezar a estudiar, a leer, a aprenderse las palabras que más puedan en inglés para poder construir vocabulario y de esa manera, si usted se aprende 100 palabras, 200 palabras, 500 palabras, 1000 palabras, créame que una de las cosas más difíciles es leer, pero si usted conoce, pero si usted conoce un, digamos, gran cúmulo de palabras, muy probablemente esa lectura se va a hacer mucho más sencilla, la va a poder por lo menos entender el significado. Ya si entramos en materia en cuanto al pensamiento crítico, lectura crítica y otro tipo de cosas más, bueno, ya por eso digo que la lectura, por eso digo que la lectura es una de las habilidades más complejas que existen, precisamente porque no solo basta con saber el significado de las palabras, sino que además de eso también hay veces que es necesario leer entre líneas lo que el autor o la persona está escribiendo, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá me están diciendo que no tienen audio, pero me acabaron de escribir otras personas y me dijeron que sí tienen audio. Entonces no comprendo, yo creo que son dos personas las que no tienen el audio. ¿Me pueden volver a confirmar, por favor, y escribir si tenemos audio?
activarlo. Bueno, muy bien. Entonces ya ese... Bueno, muy bien. Entonces, para no dar más tiempo a, digamos, solucionar estos temas, ya sabemos, entonces vamos a continuar. Estos son los verbos más comunes. Entramos al tema de la lectura, porque, bueno, todas las habilidades están conectadas. En el aprendizaje de un idioma, uno no solamente aprende a escribir, o a leer, o a escuchar, o a hablar, sino que todas están conectadas, y más si es en el aprendizaje de una segunda lengua. A no ser que usted sea un niño, que el aprendizaje se da de otra manera, porque si usted expone a un niño a 2, 3, 4, 5 idiomas al tiempo, es decir, vive en una zona tan multicultural y multilingüe, por decirlo así, que puede escuchar al mismo tiempo una persona hablar francés, otra persona inglés, otra persona español, otra persona alemán y otra persona, supongamos, griego. Si esa persona o ese niño desde muy pequeño se expone al lenguaje o a los distintos idiomas, muy probablemente ese niño va a desarrollar los 5 idiomas sin ningún problema. Quizás tendrá más fortalezas en uno que en otro, dependiendo de la escuela, dependiendo del contexto mismo, porque aun cuando sea un contexto multilingüe, muy probablemente, dependiendo del uso que se le dé a ciertos idiomas, desarrollarán uno más que otro, y si la escuela promueve más uno que otro, pues entonces ese desarrollará más, y así sucesivamente. Pero está comprobado científicamente por estudios lingüísticos que en la medida en que uno va siendo expuesto al lenguaje desde niño, digamos 5 idiomas al tiempo, lo puede uno aprender, o por lo menos los niños lo pueden aprender. En el caso de nosotros, los adultos que ya hemos desarrollado un lenguaje y que queremos aprender un segundo idioma, el proceso es un poco diferente. Es un poco diferente, pero la clave aquí está en comenzar a cuantificar, a aumentar el vocabulario de manera tal que tanto la lectura como la escritura y también el habla y la escucha se vuelvan un poco más sencillos. Son habilidades diferentes, pero se conectan entre todas. Entonces, apréndanse estos verbos si ya lo saben. Felicitaciones. Muy bien, continuemos. La partícula to es usada con la forma base de un verbo para indicar que el verbo está en infinitivo. Ahora, en concordancia gramatical entre el verbo y el sujeto, subject-verb agreement, se determina que cuando se conjuga en el tiempo presente, se pone después del sujeto correspondiente la forma base del verbo sin la partícula to. Esto es sencillo. En otras palabras, esta es la forma infinitiva. To work, to go, to study, que significa trabajar, ir, estudiar, que en español serían los verbos terminados en ar, er, ir. Caminar, correr, beber, cantar, dormir, estudiar, leer, bailar, tocar, etcétera. Eso vienen siendo los infinitivos. Ahora, cuando esos infinitivos lo pasamos a conjugarlos, en inglés lo que me está diciendo acá este texto un poco largo acá es que omitimos esa partícula to y colocamos el verbo en su forma base. ¿Cuál es su forma base? Pues bueno, en el caso de work, to work, queda en work. En el caso de go, queda en go. En el caso de study, to study, queda study. ¿Sí? Le quitamos la partícula to para que sea su forma base. Es todo lo que está diciendo. Entonces, I work, you work, it works, she works, it works, we work, you work, they work. Eso es lo único que está haciendo. Y lo mismo, continuamos con el go. I go, you go,
He goes, she goes, it goes, we go, you go. Ahora, si se podrán haber dado cuenta, en las terceras personas en singular, he, she, it, estos que están aquí, he, she, it, si se dan cuenta, el verbo work termina en S, el verbo go termina en ES, y el verbo study, que termina en Y, se cambia la Y por una I latina y se le coloca ES. Eso quiere decir que las terceras personas tienen un cambio en el presente simple para poder hacer la conjugación del verbo como tal. Entonces, no solo aplica el hecho de quitarle la partícula to, sino que además de eso, hay que agregarle S, ES o IES, dependiendo del verbo. ¿Ok? Aquí hay un video que, bueno, en este momento no se los voy a mostrar porque no lo van a poder escuchar. ¿Ok? Hay una regla gramatical para eso, yo se las voy a mostrar en un momento. ¿Vale? Vamos a continuar. Los verbos irregulares to be y to have, junto con el verbo to do, son especiales, porque no solo funcionan como verbos, sino que en algunos casos y en distintos tiempos verbales también hacen la función de auxiliar. Tenemos entonces el presente simple con todos estos verbos diferentes al verbo to be, y tenemos el presente simple que lo armamos o lo construimos con el verbo to be. Importante esa diferenciación por una sencilla razón. He visto muchas personas que escriben una oración en presente simple y me colocan el verbo to be y además de eso me colocan el verbo conjugado, como por ejemplo work, y acá me colocan algo así. Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a escribirles acá un ejemplo de lo que no se debe hacer. Vamos a escribirlo aquí. Lo correcto es decir I work from Monday to Friday. Eso sería lo correcto decir. ¿Cómo negamos esa oración? Utilizamos el auxiliar do. I y la negación don't. I don't work from Monday to Friday. ¿Ok? Así es como funciona. Si queremos hacer la pregunta, utilizamos el verbo auxiliar do para hacer la pregunta. Do I work from Monday to Friday? La respuesta es yes, I do. No, I don't. Esa es la forma como la estructura que nosotros utilizamos para el presente simple, diferente al presente simple con el verbo to be. Porque en esta parte de acá podemos colocar cualquier otro verbo y formar otra oración sin necesidad de hacer el verbo to be. El error que cometen muchas personas, y es bueno cometer errores. A ver, ¿cómo cree usted que aprende? Ensayo y error. Usted aprende porque aprendió de sus profesores, o aprendió de sus líderes, o aprendió de sus padres, o aprendió de sus amigos, aprendió del contexto, aprendió de la vida. Y hay ensayo y hay error. Si usted monta bicicleta y se cae, entonces ahí se habrá dado cuenta cómo es la manera en que se debe montar bicicleta, cómo mantener el equilibrio para montar esa bicicleta. ¿Cómo lo hizo? Equivocándose.
Lo mismo ocurre con el inglés. No espere que va a manejar el inglés de manera perfecta. Además de que eso de perfección en una lengua no existe. Usted, yo cometemos errores incluso en español, que es nuestro idioma nativo. Entonces, pues muy seguramente también estaremos cometiendo errores en el aprendizaje o incluso desarrollo y proficiencia de inglés o de cualquier otro idioma. Entonces, no le tenga miedo al riesgo, no le tenga miedo a, a equivocarse porque va a ser parte del proceso. Entonces, un error que he visto muy comúnmente es que, por ejemplo, cuando dicen I work, vamos a colocarlo, I work on Mondays. La persona quiere armar esta oración, quiere construir esta oración en presente y lo que hace es que como no sabe que hay un presente simple con verbo to be y un presente simple que no incluye al verbo to be, sino a los demás verbos diferentes al verbo to be, entonces hacen algo como esto. I am work on Mondays. Esto es incorrecto, ¿ok? Esto de aquí sería incorrecto. Sería totalmente incorrecto. Lo mejor que usted puede hacer es aprenderlo de una vez por todas y decir, no tiene por qué ir el am ahí, porque no estamos utilizando un verbo diferente al verbo to be. Si yo coloco, otro, vamos a colocar otro verbo. I study every day, por ejemplo, estudio todos los días. O I read at night, por ejemplo, I read at night. ¿Dónde en todas estas oraciones que tengo acá, dónde está el verbo to be? La respuesta se la voy a dar inmediatamente para que no lo piensen tanto. No hay verbo to be en ninguna de estas oraciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando vayan a armar una oración con el presente simple, tengan en cuenta si esta es una oración con el verbo to be o sin el verbo to be. Porque, ¿qué sucede? Hay otro tiempo verbal que es el presente continuo. Y el presente continuo requiere del verbo to be y además otro verbo principal, como por ejemplo, I am reading. I am reading now. Estoy leyendo ahora. Verbo to be, el verbo en su forma base con el ing, ¿cierto? Y acá el complemento now, que es ahora. Pero eso es un tiempo verbal que no lo vamos a ver en este momento. Solamente estoy haciendo claridad para que no, mejor dicho, para evitar cualquier confusión con respecto a eso. Continuemos. Entonces acá tenemos, miren las personas, I am, you are, he, she, it is, we are, you are. El verbo to have y el verbo to do. Entonces, I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. El verbo do. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. En otras palabras, los cambios que se presentan en todos estos verbos en presente simple, todos, se da en las terceras personas. Todos esos cambios en presente simple se dan solo en las terceras personas. En las terceras personas. ¿Ok? Ahora, esto es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque acá no se le agrega ni S, ni ES, ni ES, sino que cambia. Cambio, el da sí es un verbo, bueno, aquí cambia, se le agrega el ES, que es un verbo regular. Ok.
Continuemos. Entonces, estructuras, frases afirmativas, ya lo habíamos visto. I live in Colombia. I live in Colombia. Sujeto, verbo, complemento. I live in Colombia. Frases negativas. I do not live in Colombia, or I don't live in Colombia. Cuando yo coloco el don't, es simplemente la forma contracta. Vamos a colocarlo acá. Por ejemplo, el do not es igual a don't. El does not es igual al doesn't. ¿Ok? Para que lo tengan allí en cuenta. Sujeto. Entonces tenemos acá sujeto, auxiliar, verbo, complemento, para hacer la negación. Si se dan cuenta, la negación es lo mismo que la afirmación, solo que omitimos esta parte. Y si vamos a hacer la negación, simplemente lo agregamos. Quitémosles el do not y dice I live in Colombia. Ahora agreguémosle el do not, I do not live in Colombia. Or I don't live in Colombia. He does not live in Colombia. He doesn't live in Colombia. Or he lives in Colombia. Una cuestión importantísima. El verbo live, cuando está en la tercera persona está el he, she, it. Se van a dar cuenta que en tercera persona es he lives in Colombia. Es decir, se le agrega una S al final. Vamos a borrar esto. Mírenlo, aquí está. He lives in Colombia. ¿Cierto? Cuando hacemos, y esta es una regla, cuando hacemos negación o cuando hacemos preguntas, es decir, tenemos que utilizar el auxiliar do o does, esa S no iría en la tercera persona cuando es una frase negativa o una frase interrogativa. Les voy a seguir mostrando. Miren, aquí la negación no tiene la S en la tercera persona, he. Ahora continuemos. Contracciones, lo que les había dicho. Do not, don't, does not, doesn't. Oscar doesn't read books. Julia and I don't walk home every day. They don't watch TV at night. Continuemos. Frases interrogativas. Lo que hacemos es, miren esto aquí. Es muy sencillo. ¿Cómo es la frase? ¿Cómo es una frase en su forma afirmativa? La primera que vimos. Bueno, sujeto, verbo y complemento, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, lo único que tenemos que hacer para armar la pregunta es colocar el auxiliar antes. Recuerden, por favor, tengan presente que para el he, she, it, utilizamos el does. Voy a colocarlo acá en forma de pregunta. Does. ¿Ok? Y para los otros, I, you, we, they, utilizamos el do. ¿Ok? Ténganlo en cuenta, anótenlo, porque eso es importante. El he va con el does, el she va con el does, el he va con el does.
el I, el you, el we, el they, va con el do. Para hacer preguntas o para hacer negaciones. Siempre va a ser así. Colocarlo por acá. Solamente para que lo vean. Muy bien. Continuemos acá y preguntas de sí o no. Do you buy fast food? Yes, I buy fast food, que viene siendo la respuesta larga, o simplemente yes, I do. Él maneja un carro deportivo. Does he drive a sports car? No, he doesn't drive a sports car. No, he doesn't. De forma corta, simplemente colocamos el pronombre y el no, el pronombre y el auxiliar, separado de una coma, y la respuesta larga es simplemente eh, colocar otra vez la frase que está arriba. Por ejemplo, do you buy fast food? O bueno, does he drive sports car? No, coma, he doesn't drive a sports car. Okay? Do I read too slowly? No, you don't. Does she have a guitar? Yes, she does. Do Diana or Diane and you wash the dishes? Yes, we do. Okay. Muy bien. Entonces, estas preguntas informativas no las vamos a ver en este momento. No vamos a ver, simplemente tengan en cuenta que para hacer preguntas más abiertas o que pidan cosas, digamos, sobre cosas, lugares, tiempo, personas, razones, el porqué de las cosas o el cómo de las cosas, utilizamos esto que se llaman WH questions. ¿Ok? WH questions. Esas WH questions no las vamos a ver en el momento. Solo miren estos ejemplos que están aquí del what y pueden revisar el material. Muy bien. Permítanme, vamos a pausar la presentación un momento. No se vayan, por favor, no se vayan. Solamente quiero ver si les puedo compartir acá un material. Un momento, por favor. A ver, solamente quiero ver esto.
Ok, bueno, muy bien. Entonces, perdón, estaba hablando, no me había dado cuenta que el micrófono lo tenía apagado. Entonces, si se pueden dar cuenta, hay verbos a los que se le agrega S, como este, call, calls. Vamos a borrar esto. Hay verbos que se le agrega S, como el verbo call o el verbo drink. Hay verbos que terminan en ES. Y los verbos que terminan en S, muy importante aprendérselo, es todos aquellos verbos que terminan en O, terminan en X, terminan en Z, terminan en S, terminan en SS, SH o CH. Aquí hay algunos ejemplos. Go, goes, watch, watches. Se le agrega ES. ¿Ok? Entonces, todo verbo que ustedes vean en tercera, para hacerlo en tercera persona que termine en cualquiera de estas palabras, de estas letras, deben agregarle ES. Si el verbo termina en Y y al lado de la Y está una consonante, le vamos a quitar la Y y le agregamos IES. Entonces, por ejemplo, study termina en Y y le antecede, es decir, antes de la Y está una consonante, en este caso que es la D. Entonces, cambiamos la D, perdón, la Y, la volvemos I latina y le agregamos ES. El verbo have es un verbo irregular, entonces lo cambiamos a has. Y hay muchos verbos así. Entonces, esas son las reglas gramaticales que ustedes deben aprenderse acerca del presente simple. Muy bien, y para complementar ya esta parte, vamos a pasar al pasado simple. Si por alguna razón, si por alguna razón se acaba la videoconferencia, por favor ingresamos dentro de 9 minutos, 10 minutos otra vez. ¿Listo? Y vemos esta segunda parte que viene siendo del pasado simple. ¿Ok? Muy bien. Para redondear este tema, voy a abrir un archivo en Word y con ese archivo en Word coloco unos pequeños ejemplos en terceras personas y en primeras personas también del presente simple y después pasamos a lo otro. ¿Ok? Muy bien, eso lo hacemos después de finalizar esto dentro de 10 minutos. Nos volvemos a conectar, por favor, nos volvemos a conectar al mismo enlace dentro de 10 minutos, ¿vale? 10 minuticos nos volvemos a conectar. Gracias.